Dentro del tema de conocimiento de plantas de la región, pues lo hemos titulado biodiversidad. Este tipo de temas tiene que ver con la variedad de seres vivos que hay en una región. Eh, Pudiéramos estar hablando de diversidad de plantas o de animales o de hongos o incluso bacterias, etcétera. En este caso vamos a concentrarnos en la biodiversidad de plantas porque es pues lo que compete a la ganadería y es el alimento del ganado. Es importante mencionar que México tiene una gran biodiversidad, definido como megadiverso. Este concepto de biodiversidad no es muy antiguo, data de 1985, y esto nos indica que apenas recientemente hemos puesto atención la sociedad en la importancia de este tema. La CONABIO es el organismo ligado al gobierno que se encarga de estar al pendiente de que se haga un buen uso y se conserve la biodiversidad. También en 1992, una fecha reciente, es cuando se formó esta comisión. Eh, Vamos a hablar de las plantas de Sonora. Es importante saber de qué tamaño es la biodiversidad. Pues aquí viene cuántas especies hay. 3.476 especies diferentes en total. Es lo que reporta Thomas Van Dever en este libro que se llama Diversidad Biológica de Sonora, que por cierto, este libro está disponible en internet gratis, en PDF, lo pueden descargar perfectamente. De estas especies que veíamos, de esta biodiversidad, la gran mayoría, 3.230, son especies de plantas nativas. Entonces, tenemos una gran biodiversidad de plantas en Sonora, y eso es un tesoro que debemos de aprovechar, cuidar y mantener. Las plantas endémicas de Sonora son las que únicamente hay aquí y son 67. Lo que pasa es que compartimos con otros estados biodiversidad, por ejemplo, con Arizona de Estados Unidos, o en algunos casos con Chihuahua, en otros casos con Sinaloa o con Baja California, por lo cual las especies que son única y exclusivamente endémicas de Sonora, pues se reduce ese número. ¿De qué determina el que nosotros tengamos un tipo de plantas cubriendo el suelo? Pues eso depende del clima, del suelo y de la topografía. Estos son los principales elementos que van a marcar el que yo tenga, por ejemplo, un matorral como en Caborca, o el que yo tenga un pastizal o un matorral subtropical en la Colorada, o un bosque de pino en Yécora. Entonces, clima, suelo y topografía. El clima, pues nos habla de cuestiones de temperaturas cálidas, temperaturas frías, heladas, y también dentro del clima entra la lluvia, la precipitación de cada región influencia mucho las plantas presentes. Y además de los cambios en suelo y en forma del terreno, la topografía, otro elemento que complementa el que haya un tipo de plantas en el suelo son los disturbios. Incendios, sobrepastoreos, desmontes. Los disturbios pueden ser de dos categorías, naturales o causados por actividades humanas. Entonces, de eso depende que tengamos nosotros un tipo de planta u otra. Si nos concentramos en la lluvia, podemos ver que en nuestro estado de Sonora, la lluvia es muy diferente
siendo para la región de San Luis, Colorado, San Luis Río Colorado, donde llueve menos, 37 milímetros de lluvia, mientras que a medida que nos vamos hacia el centro de Sonora, llueve ya alrededor de 300 milímetros, y así sigue avanzando con las cantidades de lluvia hasta llegar a la región de Yécora, donde ya llueven poco más de 900 milímetros. Entonces no llueve igual en todas las partes. Aquí viene un listado de aspectos que son importantes de conocer de las plantas. Si es palatable, es decir, si le gusta al ganado, si es de las que le gustan más o si su nivel de preferencia es menor y primero va a consumir otras plantas y después eh, la planta que estamos en cuestión. Es importante conocer cuál es la fenología de las plantas para ver de qué manera les puede afectar el pastoreo, su contenido nutricional, si hay algunas que pueden almacenar sustancias tóxicas para el ganado, cuántas están protegidas por la norma oficial mexicana 059 y muy importante, cuál es el cambio de las plantas que se le llama sucesión. Por ejemplo, si estamos hablando nosotros de un año 1 y con el paso del tiempo, cómo está 10 años después, por ejemplo, es muy diferente un escenario en el que tengas tú 30% de suelo desnudo, pasen los años y ya después tengas mucho más suelo desnudo, por ejemplo 70%. Este cambio en plantas me está indicando a mí que algo malo está ocurriendo. Otro escenario sería que yo tenga 10% de zacates perennes y con el paso del tiempo resulta que yo esté aumentando la cobertura de zacates perennes. Esto me indicaría que estoy haciendo algo muy bien para que se dé este cambio que es realmente muy positivo. Existen muchas plantas en los agostaderos sonorenses. Aquí viene un listado de algunas de las más conocidas. Tenemos árboles, arbustos, tenemos zacates, tenemos hierbas, tenemos cactáceas. Entonces, estas son algunas de las más conocidas. Si nosotros hablamos de los árboles, es importante el nombre común, el nombre científico. En algunos casos, la familia nos da una idea de cómo son aproximadamente las características de la planta. La distribución, como en este caso este mapa, nos dice los lugares donde se ha registrado una especie eh, y también es importante las características de la planta y fotografías de la especie. Como ejemplo aquí ponemos el palofierro, una planta emblemática de Sonora. Su nombre científico es Olneya tesota. Es una planta de las leguminosas que ahora se llama la familia Fabaceae. Y algunas características importantes es que es un árbol, su madera es muy dura, tienen espinas curvas y tallo gris. Aquí poníamos un comparativo en la parte superior de palo fierro, luego mezquite y finalmente palo verde, en donde si nosotros veíamos simplemente el color del tallo, en palo fierro es gris, en mezquite es café oscuro y en palo verde pues es verde. Simplemente con el color del tallo ya voy separando las diferencias de la planta. Ahora, si me voy a la espina, el palo fierro tiene una espina ligeramente curva, el mezquite tiene una espina recta y los palo verdes tienen diferentes
condiciones de espinas, porque estamos hablando de varias especies. Aquí están algunos de los palo verdes, eh, el palo verde azul, el palo brea, el palo estribo, el bagote, son algunas de las especies más comunes de palo verde. Aquí tenemos la imagen a una distancia, cómo se vería. Si hacemos un acercamiento a la hoja, pues podemos ver cómo hay plantas con una hoja más chica y otras con hojas más grandes, como la brea. Y en el caso del bagote, unas hojas muy alargadas. En la flor también hay diferencia en los colores de la flor. La flor más clara viene siendo la del palo verde, que sería su nombre científico Cercidium microphyllum. Generalmente no necesitamos la presencia de flores para identificarlo, porque son las características son muy fácil de diferenciar. Está disponible esta plática donde nos habla de la importancia del contenido nutricional que tienen flores y vainas de algunas especies forrajeras. Y aquí ponía esta tabla que viene en la información del maestro Juvenal Velázquez, donde calcularon el contenido de nutrientes de algunas plantas de los matorrales. Aquí viene, por ejemplo, proteína cruda en la primera columna y pues raba blanca viene con 13.85% de proteína y así nos vamos viendo las demás especies como tienen un contenido muy bueno de proteína. Los ejotes de los palo verdes y sus semillas son diferentes. Aquí tenemos el palo verde que tiene unos ejotes con cintura y unas semillas tipo, como se me figura a mí, como un baloncito chiquito de fútbol americano. El palo verde azul no tienen cintura los ejotes y las semillas vienen siendo como una pastilla. El palo brea son diminutas las pastillas. El bagote, hay mucha similitud con el palo verde que veíamos al principio. Sin embargo, sus semillas son más alargadas. Y finalmente el Cercidium sonorae, el palestribo, tiene semillas intermedias, pues. Otra planta muy importante en la región es el chirahui, Acacia cochleocantha. Esta planta tiene características únicas como son la forma de su espina, una espina con forma de canoa. Y esta es una planta que coloniza, una planta nativa, pero que coloniza áreas donde se ha desmontado y se ha sembrado zacatebufe. El ganado consume sus partes tiernas, pero ya una vez que tiene las espinas ya no consume, no consume tanto. Aquí podemos comparar dos acacias que tienen las espinas rectas, pero que en este caso el mezquitillo, Acacia constricta, presenta unos ejotes más delgados que la acacia farnesiana, que le llamamos Vinorama o Huizache, con ejotes un poco más gruesos. Aquí tenemos el gatuño, Acacia gregi, a comparación de Tesota, Acacia occidentalis. Ambas tienen espinas curvas y aquí podemos diferenciarlas por la forma de la flor, alargada para gatuño y circular para Tesota. Tenemos otras especies aquí como Acacia guillardiana, no tiene espinas, planta endémica de Sonora. Y acá tenemos Acacia angustísima, tampoco tiene espinas, buen contenido nutricional. Del libro de Felger, los árboles de Sonora, vemos cómo los dibujantes de la época enfatizaban las características
de mezquitillo para diferenciarlo con Vinorama. Aquí se pone hoja, flor, la vaina y se pone alguna referencia de tamaño para tratar de diferenciarlas. Y acá abajo tenemos gatuño, tésota y guajillo, pues. Entonces, son muy didácticos estos materiales del, de libros que hay. El palo blanco, Hipomea arborescens, es una especie que en el invierno la vemos sin hoja, como aquí en la fotografía, y presenta la flor. Es una planta con presencia en Sonora, pero también hacia el sur hay elementos. Podemos ver aquí sus hojas en la época de lluvias, hojas grandes. Eh, es una planta que su tallo es blanco, es una madera muy ligera, no es dura la madera, es como si tuviera varias capas, como una cebolla. Y la flor les encanta a los venados. Tenemos también arbustos, en el caso de arbustos, aquí está la sámota, Coursetia glandulosa, una planta que tiene un contenido de proteína muy bueno, muy elevado. Por eso le llaman la alfalfa del monte. Aquí está floreada. Tenemos ya luego los ejotes, cómo van madurando. Y las hojas tienen un pequeño piquito, como si fuera una vellosidad, que nos va a ayudar para diferenciarla de la siguiente planta, que es el palo dulce. Esta planta no tiene esa estructura en la puntita de las hojas. Entonces tienen flores diferentes, ejotes diferentes, y el tallo de la sámota es liso, mientras que aquí podemos ver el tallo del palo dulce que presenta unas leñosidades. Ambas especies buenísimas en cuanto a forrajeras y de buen contenido nutricional. Palo piojo, Cesalpinia palmeri. Esta planta sin espinas, forrajera, de una gran resistencia a la sequía, es un excelente elemento forrajero de Sonora. Rama blanca, Encelia farinosa. Es una planta que tiene muy buen contenido nutricional, sin embargo, el ganado no la consume fácilmente. Necesitamos forzar un poco el pastoreo para que el ganado la consuma. Aquí vienen unas gráficas de los materiales del maestro Juvenal Velázquez, que están disponibles en línea, en donde rama blanca presenta en el verano un valor de casi el 20% de proteína cruda. Cosawi, Caliandra heliófila, es otro elemento forrajero, un arbusto bajo, sin espinas, muy resistente a la sequía. Aquí tenemos la chicurilla, Ambrosia cordifolia, una planta que se da en arroyos, en cañones, en zonas de acumulación de agua, y es una especie forrajera sin espinas. En cuanto a los zacates, nosotros pudiéramos hablar del zacate liebrero como uno de los más comunes, un zacate anual. Aquí tenemos el aceitilla, Bouteloua aristidoides, también una especie anual, muy resistente a ciertas condiciones. Zacate tres bárbaras, Aristida ascensiones, buen zacate anual. Y aquí empezamos con zacates perennes y tenemos gramachina. En la imagen la mano indica un estolón que está conectando dos plantas y que es una forma de propagación de la grama con estos estolones que se emiten y salen nuevas plantas. Nos conviene tener plantas perennes en los ranchos. Aquí tenemos el zacate araña, también perenne, un zacate amacollado. Se le dice araña por la forma de sus espigas. Y en cuanto a herbáceas, pues aquí tenemos por ejemplo la saya, una hierba con raíces tuberosas,
comestible tanto para humanos como para toda la fauna. El quelite, una planta forrajera importante, produce mucha biomasa. Solo hay que tener cuidado cuando está bajo estrés hídrico, que decimos que están las plantas choras, pueden acumular sustancias tóxicas. Aquí tenemos una herbácea de invierno, la saladita, una hierba que sale cuando hay lluvias invernales, al igual que la peludita, en algunos casos puede acumular sustancias tóxicas. Aquí tenemos el zacate bufel, planta no nativa, planta que viene de África, pero que se ha establecido en gran parte del estado de Sonora. Cactáceas. La cholla, el ganado tiende a consumir sus tunas y también en algunas épocas del año de sequía hay ganaderos que queman las espinas de la cholla y el ganado las consume. Aquí tenemos en la imagen donde está la planta con flor, altasajo, enseguida está el sibiri y finalmente con las tunas rojas está el tasajillo. Son tres especies del género Cylindropuntia. Bueno, tenemos un libro que está en prensa donde tenemos 50 plantas forrajeras bajo estudio, que encontramos información de su contenido nutricional. Esperemos que salga pronto. Hay recursos importantes para revisar la biodiversidad. Uno de ellos es la página CEINET. La página CEINET, vamos a tratar de dejar una liga con instrucciones de cómo usar la página CEINET. Existe un listado de todas las plantas de Sonora. Hay materiales muy interesantes y vamos a continuar con el aprendizaje de esta biodiversidad en salidas a campo o también se pueden tomar fotografías para su identificación. Bueno, entonces el manejo del rancho tiene que ver con la planificación del pastoreo para tener una producción ganadera sustentable y que conservemos los recursos suelo, agua, cubierta vegetal y fauna silvestre.